tiempo atrás. Pues hace rato estábamos con Cristóbal organizando esta presentación, ya se llegó el día. Y sí, como decíamos ahora, pues aquí veo que ya me corrieron un poquito la reunión que tenía a las 5, entonces de pronto nos podemos quedar otro momentico. Bueno, no, la idea es contarles pues qué estamos haciendo en todo el tema de seguridad hídrica. El asunto pues es relevante, sobre todo en contextos de cambio de variabilidad climática. Como ustedes saben, pues el Valle de Aburrá pues tiene unas características especiales. Eh, Al ser pues una región, como vamos a ver ahora, con alta dependencia de regiones vecinas, pues es muy importante todo ese cuidado que se haga en estas cuencas abastecedoras y el trabajo pues también decidido que se haga pues con todas las comunidades, tanto rurales como con la ciudadanía en lo urbano. El Valle de Aburrá pues tiene muchos instrumentos de planificación, tiene un plan de acción ante cambio de variabilidad climática, tiene el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial, tiene las directrices metropolitanas, el Plan Metrópoli, o sea, hay demasiadas herramientas. EAFID recientemente también sacó un trabajo que es el de Urban, donde se ve la capacidad de carga del territorio y realmente pues es preocupante pues que no se tomen acciones de manera conjunta y mancomunada pues frente a realidades pues que tiene nuestro territorio Valle de Aburrá y las regiones vecinas. De esto ya se ha hablado mucho, pues yo creo que ya la conciencia sobre la realidad planetaria pues es algo que todos tenemos muy presente y solamente de la acción colaborativa, de la acción sinérgica que podamos hacer pues como individuos y como colectivos, es que podremos seguramente salir adelante. Nos quedan escasos 10 años, de acuerdo con lo que ha dicho el Comité Intergubernamental de Cambio Climático, para lograr revertir algo pues de todo este daño. Y ahora se está hablando mucho de lo que es regeneración de los ecosistemas, pues trabajar en lo que se llama ahora la tendencia a soluciones basadas en la naturaleza, que no es más ni menos pues que trabajar en restauración ecológica, reforestación, trabajar de la mano de las comunidades pues para que haya realmente apropiación y cuidado y que la institucionalidad tanto pública como privada pues efectivamente sí tenga un trabajo muy articulado y muy sinérgico, porque definitivamente ahí es donde tenemos que poner como el foco. Entonces, pues con esta introducción, Cristo, si puedes por la presentación para que ya entonces avancemos. ¿La estás proyectando ya, Cristo? Ah, ok, ya. ¿Ustedes la están viendo en este momento, no? Sí. Sí, ah, bueno, yo todavía no la estoy viendo. Sí, su modo Espérate, a ver. presentación. Claro que yo la tengo aquí abierta, pues, pero no la estoy viendo en la pantalla. Sí, existe la pantalla. Bueno, entonces, si algo, yo te voy diciendo que ya voy a pasar a la segunda y eso para que ahí nos vamos articulando. Entonces, pues básicamente les contaré pues qué son las acciones que estamos haciendo para garantizar la seguridad hídrica en la región metropolitana del Valle de Aburrá. Pasemos a la segunda, Cristo, porfa. Primero, pues contextualizarnos un poco de qué es eso de seguridad hídrica, ¿cierto? La seguridad hídrica entonces es la capacidad de una población de salvaguardar el acceso a cantidades adecuadas de agua de calidad aceptable para permitir el sostenimiento de los medios de vida, el bienestar humano y el desarrollo socioeconómico, de tal manera que se garantice la protección contra la contaminación del recurso hídrico y las enfermedades asociadas al agua y se preserven los ecosistemas en un clima de paz y estabilidad política. Esa es como la definición pues que ha hecho Naciones Unidas. A mí me llama mucho la atención la definición porque de todas maneras nos habla de la capacidad de una población, ¿cierto?
Cuando hablamos de ello, pues no es solamente del ciudadano como tal, sino de todos los actores que realmente debemos de trabajar, como decíamos ahora, de manera articulada, con un objetivo común, que es precisamente garantizar ese acceso a cantidades adecuadas de agua aceptable para permitir el sostenimiento de los medios de vida. Ahí es como muy importante eso. Ustedes saben que nosotros todavía tenemos poblaciones donde que no cuentan con el agua, ¿cierto? Que no cuentan con servicio. Y en épocas de escasez, en épocas de estiaje, pues desde de verano intenso, ya tenemos muchas de las fuentes se están agotando y tenemos problemas con algunas comunidades para suministrarle 24/7 el líquido vital, ¿cierto? Esto nos tiene que llevar, pues obviamente, a grandes reflexiones, sobre todo porque siempre hemos hablado, pues, de que el Valle de Aburrá, pues, y sobre todo las regiones vecinas y Colombia como tal, pues, es un país con una alta riqueza hídrica, y tenemos pues unas posibilidades muy grandes, pero obviamente si no fortalecemos mucho el cuidado de nuestras cuencas abastecedoras, pues vamos a tener ahí una situación compleja. Entonces, la idea es que se garantice la protección contra la contaminación del recurso. Nosotros también tenemos altas fuentes de contaminación de ese recurso, también tenemos por la deforestación de las partes altas de las cuencas, algunas con gran aporte de sedimentos, y esto también pues trae graves consecuencias, pues aguas abajo de las mismas cuencas, y hay algunas comunidades pues que al no tener el acceso al agua potable pues también generan, tienen más susceptibilidad a enfermedades, y la idea entonces es que podamos, insisto, trabajar mucho articuladamente para que todos estos recursos, porque el problema de nuestro país no es que no hayan recursos, sino cómo se disponen los mismos y cómo nos articulamos de la mejor manera para ejecutarlos, se puedan entonces mejorar esas condiciones de tal forma de que se haya cantidad de agua y calidad de la misma, que es lo que reúne el concepto en seguridad hídrica, y se preserven esos ecosistemas en un clima de paz y estabilidad política, porque también el asunto es que de no hacer lo que nos corresponde, pues obviamente ante la escasez y ante un recurso vital tan importante como el agua, pues las poblaciones van a entrar en ciertos choques, se van a potenciar los conflictos sociales, precisamente por no poder acceder de manera fácil pues al recurso. Entonces, eso es lo que también tenemos que buscar evitar de la mejor manera para que no, los conflictos sociales pues no se gesten precisamente por la poca o no la disponibilidad del recurso. Bueno, si pasamos a la siguiente, entonces observamos ya la tercera diapositiva, Cristo. Vemos que, sí, ya, que esa seguridad hídrica pues nos habla de la importancia del agua potable y del bienestar humano, o sea, que esa población, como decíamos ahora, tenga acceso a agua segura, agua asequible, en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades básicas de hidratación, saneamiento de higiene, con el fin pues de preservar y proteger la salud de los habitantes y garantizar pues el cumplimiento de los derechos humanos. También, ¿qué implica eso? Pues proteger esos ecosistemas, esas cuencas abastecedoras, precisamente para que puedan prestar esos servicios ambientales, entender que hay unos riesgos vinculados al agua y al cambio climático. En la medida en que deforestemos las partes altas, vamos a tener mucha más posibilidad de inundaciones, de deslizamientos, pues no solamente en la parte alta, sino en todo el curso de la quebrada o del río, y entonces ahí tenemos que revisar muy bien cómo son esos riesgos vinculados al agua y al cambio climático, y en ese orden de ideas pues trabajar mucho lo que son las medidas de mitigación y adaptación, precisamente para poder corregir esas situaciones de riesgo que se puedan presentar por las acciones pues que hemos generado nosotros como seres humanos al llevar pues al límite como toda la oferta natural. Entonces cada vez más los cultivos pues cerca del retiro de agua, el ganado, las comunidades pues también, si no se fomenta la cultura ciudadana, entonces arrojando los residuos a las quebradas. Entonces eso nos va a potenciar pues una serie de riesgos que definitivamente pues tenemos que entrar
a mitigar o en algunos casos pues adaptarnos a esas nuevas realidades. Y que entender que obviamente pues las actividades económicas y el desarrollo pues dependen también en gran medida del suministro de agua pues para la producción de alimentos, para la industria del transporte y del turismo, y que obviamente pues es necesario hacer todo ese balance hídrico de las cuencas, tener muy en cuenta cuál es la cantidad de agua que se está requiriendo para cada una de las actividades productivas. Siempre, pues lo que se ha dicho es privilegiando, obviamente, el consumo humano y ante la necesidad o escasez pues, que se tenga, se tendrá pues que hacer reglamentaciones también de las cuencas, precisamente para poder ordenar de la mejor manera pues esa cuenca hidrográfica. Esa seguridad hídrica entonces tiene todos estos elementos y de manera transversal trabajar lo que se llama la gobernanza del agua. Una gobernanza es donde todos y cada uno de los actores que estén asentados en las cuencas efectivamente tengan claro cuál es su rol frente al cuidado del recurso hídrico. Aquí tenemos que entender de que cada uno de los actores cumple un papel importante. Si estamos hablando de la institucionalidad pública, si estamos hablando de la institucionalidad privada, de la academia y de la ciudadanía o de las comunidades rurales. Es muy difícil a veces generar el movimiento sinérgico porque por lo general los unos son diciendo que a los otros les corresponde la labor o la misión. Entonces, si hablamos de la comunidad, pues no, eso le toca al gobierno, eso le toca a la institucionalidad pública. Si hablamos del gobierno, entonces venga, que es que las comunidades no nos están ayudando, es que el sector privado es el que está demandando más. La academia pues siempre está ahí como tratando de apoyar y de generar pues sus investigaciones y demás, pero esto tiene que ser un trabajo colaborativo, donde cada uno entienda su papel y su rol, en el entendido en que están asentados pues justo en la cuenca. Si hablamos de la cuenca del río Medellín-Aburrá, pues entonces es la industria, es la institución educativa que está sentada allí, es la municipalidad, son los líderes comunitarios, son las acciones comunales, los guardabosques, las familias campesinas y demás que están asentadas en la cuenca. Cada uno de ellos tendrá que entender cuál es su rol y en movimiento sinérgico, pues buscar que cada uno aporte desde su quehacer para el cuidado y protección del agua en ese sentido. Cooperación transfronteriza, pues también nosotros tenemos cuencas que inician o en otro país o en el sur del país y que no conocen obviamente límites, o si hablamos, por ejemplo, de autoridades ambientales aquí en el Valle de Aburrá, pues nacen en jurisdicción de Cornario de Corantioquia y muchas desembocan en el río Medellín Aburrá, jurisdicción del área metropolitana. Entonces ahí tiene que haber una cooperación interinstitucional y transfronteriza si hablamos de países, o incluso entre departamentos, y tener pues trabajos desde lo local a lo nacional, de tal forma de que sí se pueda atender pues de la mejor manera las necesidades de las cuencas. Siempre entendiendo de que tenemos que empezar pues por las prioritarias, por las abastecedoras, por aquellas donde tenemos pues como más necesidad pues de abastecimiento de la población, para que focalicemos también la acción. Eso es muy importante porque por lo general también se aplican recursos de manera dispersa en muchas partes y finalmente no hacemos bien la tarea. Bueno, lo que hablábamos ya de paz y estabilidad política, y obviamente muy importante el tema de financiamiento, pues porque todos estos planes o necesidades pues se traducen en planes, programas y proyectos, y esos planes, programas y proyectos pues exigen una financiación y una movilización de recursos para poder concretar pues las necesidades que se tienen. Entonces, la seguridad hídrica pues tiene todos esos aspectos. Si pasamos a la siguiente, Cristo, entonces hablamos de lo que es el Valle de Aburrá como tal. Pues todos sabemos de que el Valle de Aburrá, conformado por 10 municipios, es una región altamente dependiente de regiones vecinas. El 90% del agua suministrada a los clientes de PM, por ejemplo, proviene del oriente y del norte del departamento de Antioquia. Se requieren 279 millones de metros cúbicos al año. Entonces, ¿qué implica esto? Que nosotros tenemos que tener unas sinergias
y un trabajo muy grande con el oriente, con Cornare, por ejemplo, que es la autoridad ambiental y con todos esos municipios, y también con el norte del departamento de Antioquia, donde está el páramo de Santa Inés en el municipio de Belmira, y con todos los municipios pues de esas cuencas que nos están proveyendo también de agua y de servicios ambientales. Tenemos una alta dependencia alimentaria, el 89% de los alimentos consumidos se producen fuera de la región. Eso también nos genera pues como un pareto bien importante en todo lo que pudiéramos hacer y potenciar en nuestras veredas, por ejemplo, y también esa relación urbano-rural que hay que potenciar tanto precisamente por esa alta dependencia alimentaria que tenemos, pero donde si trabajáramos de la mano de la ruralidad, pues obviamente allá habrían unas posibilidades muy grandes para potenciar la vida rural en los municipios y obviamente satisfacer las necesidades pues, de una población en lo urbano. Entonces esa relación de urbano-rural pues también nos da unas potencialidades importantes. Un crecimiento expansivo de la mancha urbana hacia las zonas de ladera, pues también lo sabemos. Nosotros, pues a pesar de tener el PMOT, el Plan Estratégico Metropolitano, las directrices metropolitanas y bueno, y tantas instrumentos de planificación que se tienen en la región, definitivamente el tema de la ciudad compacta, que es crecimiento hacia el centro y no hacia las laderas, ha sido difícil, ¿cierto? Ha sido difícil pues por diversas situaciones y cada vez ocupamos más la ladera, ¿cierto? Entonces eso que nos lleva a un agotamiento de la base natural, a que cada vez nuestras cuencas abastecedoras pues también se van afectando mucho más, tanto en calidad como en cantidad, a que toda esta necesidad pues de alimentos, de agua y demás, pues vaya agotando toda esta base natural que nos sostiene y que haya necesidad entonces de implementar pues otra serie de medidas. Y lo mismo, tenemos una ocupación del territorio con una segregación socioespacial, o sea, no es lo mismo hablar de Barbosa, por ejemplo, o que hablar del Bello, o que hablar de Envigado, o que hablar de Itagüí, o que hablar de Caldas, ¿cierto? Entonces, hay una ocupación del territorio también diversa, cada municipio es un mundo y eso también dificulta a veces esa posibilidad de interacción, esa posibilidad de sinergias. Entonces, es un territorio que depende altamente de los servicios ambientales que prestan regiones vecinas y por eso es tan importante pues seguir fortaleciendo porque ya pues venimos de tiempo atrás trabajando muy mancomunadamente, pero seguir fortaleciendo pues todas las sinergias. Bueno, continuemos. Ya lo que es el direccionamiento estratégico de EPM como tal, pues tenemos en el centro, si nos vamos a la siguiente, Cristo, en el centro del trabajo está lo que es contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor. O sea, ese es nuestro propósito superior. Como trabajamos pues nosotros, siempre buscando que donde esté asentado el grupo empresarial, pues sí se pueda hacer esa contribución a la armonía de la vida para un mundo mejor. Ese es el espíritu que nos anima y trabajamos muy articulados de los objetivos de desarrollo sostenible que como ustedes saben van hacia el año 2030, fecha pues o año en el cual también el Comité Intergubernamental de Cambio Climático pues ha dado como un límite para que sí se puedan implementar las acciones precisamente que necesitamos como humanidad para regenerar esos ecosistemas y tratar de restablecer un poco pues la armonía si es que se lograra pues en el sentido en que ya el daño pues que se ha hecho ojalá no sea pues irreversible, pero cuando uno habla por ejemplo de pérdida de especies, pérdida de diversidad específica que nos ha reportado el IDBES como plataforma mundial pues en temas de biodiversidad, pues uno dice, bueno, ojalá pues se pueda resarcir un poco el tema, pero lo mínimo que podemos hacer es evitar seguir afectando pues tanto, ¿cierto? Y en la medida de lo posible, esos ecosistemas que se puedan regenerar y que se puedan restablecer, pues tratarlos de hacer. Entonces, nosotros trabajamos con ese direccionamiento estratégico y siempre buscando pues la sintonía con esos objetivos de desarrollo sostenible, como lo vamos a ver enseguida. Bueno, continuemos. El territorio para nosotros es la base fundamental para la construcción de la acción, ¿cierto? Nosotros como Grupo EPM reconocemos la necesidad de enfoque territorial con el fin de hacer una gestión efectiva, pertinente y coherente.
alineada con objetivos empresariales para integrarse e incidir sobre las estructuras del territorio. Entonces, en ese sentido, pues trabajamos como con tres componentes fundamentales, que es la estructura ecológica, siempre pues revisando cuál es la oferta natural de ese territorio para contribuir a la conservación y a la funcionalidad de la base natural del mismo. La estructura físico-espacial para contribuir a la integración de asentamientos y al mejoramiento de infraestructuras y dotaciones. La estructura institucional también contribuir al fortalecimiento de capacidades de gestión y de cooperación. La estructura social, contribuir a la inclusión y al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad. Entonces siempre trabajamos pues en estos ejes donde el territorio pues es el que nos está como determinando. Entonces también el accionar va a depender mucho del territorio al cual nos debemos, ¿cierto? No, el accionar no es igual en el oriente que en el Valle de Aburrá, o que en el suroeste, o que en el norte, porque cada territorio tiene sus dinámicas, cada territorio tiene su oferta natural, también tiene su esquema institucional, y teniendo en cuenta esas premisas, pues entonces construimos la acción para poder incidir de la mejor manera pues en cada uno de esos territorios. Si nos vamos a la siguiente, entonces vemos cómo nosotros ya hacemos ese ejercicio de materialidad, y es que cogemos todos los objetivos de desarrollo sostenible y colocamos entonces los temas prioritarios para la sostenibilidad de la empresa, de los grupos de interés con los que interactuamos, articulado con esos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, por ejemplo, para el tema que nos ocupa hoy, que es agua y biodiversidad, pues entonces está muy ligado con el objetivo 6, con el objetivo que es agua y saneamiento, el objetivo 13, acción por el clima, el de 14, vida acuática, vida submarina, el 15, que es todo el tema, no alcanzo a leer ahí, pero todo el tema de ecosistemas terrestres, y también el de estrategia climática, donde está el objetivo 12 y el objetivo 13, que también es acción por el clima. Entonces, nos vamos enfocando en cada uno de los temas prioritarios para la sostenibilidad, lo que es acceso y comprabilidad, agua, biodiversidad, el clima organizacional, derechos humanos, energías renovables, solidez financiera, tarifas y precios, energías renovables, y ubicamos entonces los objetivos de desarrollo sostenible ahí. Fundamental para nosotros el 17, que es el de alianzas para lograr los objetivos. O sea, como grupo empresarial, nosotros somos conscientes de que solos no podemos, no hacemos nada. O sea, nosotros estamos en los territorios, pero trabajando con todos los actores, precisamente porque ahí es donde esa interacción pues nos da la fortaleza y logramos esas sinergias y ese trabajo colaborativo. Entonces, los demás actores pues nos buscan, nosotros buscamos a los demás actores, y bajo la intención de objetivos comunes, pues trabajamos en torno a proyectos que movilicen ese accionar en el territorio para que sea más contundente la acción. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de recurso hídrico, entonces trabajamos de la mano de los municipios, de las autoridades ambientales, de las universidades que estén asentadas allí, de las comunidades de base, para que efectivamente pues se pueda lograr los propósitos, y potenciamos mucho lo que es la contratación social también para que esas comunidades de base pues también participen pues de una manera más activa, y obviamente pues tengan ahí como toda la posibilidad de trabajo y de interacción. Entonces, el ejercicio de materialidad pues lo basamos, como decimos, en los objetivos de desarrollo sostenible, y ya la otra, pues la diapositiva siguiente, nos habla de lo que es todo ese direccionamiento ambiental, donde en el centro pues está el desarrollo humano sostenible, englobado pues por la relación con economía, sociedad y naturaleza, y para ello trabajamos tres estrategias fundamentales, que son la de recurso hídrico y biodiversidad, la de cambio climático y la de producción y consumo sostenible, que está en este momento en formulación. La de gestión integral del recurso hídrico y la biodiversidad, pues trabaja con 5 principios, que es la siguiente en Cristo, con 5 principios y 6 lineamientos, ¿sí? Dale a la siguiente, eso.
Y allí lo que queremos en esta estrategia es realizar una gestión integral del recurso hídrico y la biodiversidad para contribuir a la sostenibilidad del grupo EPM y de los territorios donde éste tiene presencia mediante la acción conjunta con otros actores, considerando que el ordenamiento territorial, las características propias de los territorios, la conservación de los ecosistemas, la oferta, la demanda y los riesgos asociados al agua y a la biodiversidad. Entonces, ahí es muy importante que esa gestión integral del recurso hídrico pues tiene mucho que ver con varios ejes fundamentales, pues el monitoreo de agua, la conservación, entonces hablamos de restauración ecológica, de reforestación, de mantenimiento pues de las hectáreas que también hemos venido plantando, de todos los programas de fomento forestal en las plantaciones existentes, porque ya ustedes saben, por ejemplo, en el territorio Arví hay plantaciones pues que por décadas se han tenido y hacemos todo ese mantenimiento de esas plantaciones. Buscamos en este momento hacer renovación con especies nativas y trabajamos entonces ahí articuladamente con las comunidades rurales, con la Corporación Parque Arví, con otros actores que están en el territorio y fundamentalmente en restauración, saneamiento básico, educación ambiental. Trabajamos entonces muy de la mano de los proveedores y como decíamos ahora, pues todo el tema de gobernanza y es que cada uno efectivamente pues entienda cuál es su rol y ponga su granito de arena allí. Entonces, esa gestión integral del recurso hídrico pues tiene unas metas asociadas que son el indicador de protección hídrica, donde hay unas hectáreas que estamos visibilizando a 2025, tanto de restauración como de reforestación, pero también trabajar mucho con las comunidades, lo que son las huertas, lo que son, sí, como toda esa producción sostenible, precisamente para que podamos minimizar pues el impacto en las cuencas y mejorar mucho las condiciones socioeconómicas de la población. Entonces, a grosso modo, pues está todo este trabajo pues en la estrategia de gestión integral del recurso hídrico, como decimos, pues tiene una visión de largo plazo, o sea, nosotros sabemos que estos ecosistemas pues de un día para otro no se regeneran, hay que hacer un trabajo muy sostenido en el tiempo, además pues de, como decíamos ahora, de establecer las parcelas, las plantaciones, de trabajar muy en filigrana con los propietarios de los predios, y esto lo hacemos de la mano del Fondo del Agua, que es Cuenca Verde, es uno de los fondos pues de Latinoamérica donde está también la institucionalidad pública y privada. Esa corporación Cuenca Verde pues lo que hace es ese trabajo de filigrana con todos los propietarios de predio, buscando acuerdos de conservación, trabajando muy de la mano y ahorita lo vemos más adelante en temas de saneamiento básico y de educación ambiental. Entonces, insistir mucho que es una visión integral y de largo plazo precisamente porque no es pues rápido todo este proceso y es una labor pues de mucha dedicación, ¿cierto? Y siempre pues la unidad de gestión que ya lo hemos hablado todo el tiempo, que es la cuenca hidrográfica. Bueno, si nos vamos a la siguiente, tenemos unos ejes de gestión para esa estrategia de gestión integral del recurso hídrico, entonces fundamental la planeación territorial, ya la conservación del recurso hídrico, biodiversidad y ecosistema, entonces tenemos una priorización de acciones donde cada una de las cuencas abastecedoras y las cuencas sanitarias tienen su priorización para poderle dar foco a esa actuación y no hacer pues una cantidad de acciones disparadas y de pronto desarticuladas, sino que tengan pues como un foco. Trabajamos mucho lo que es la proactividad normativa y regulatoria, entonces también estamos en mesas de trabajo pues con gobierno nacional, con los gobiernos regionales, locales, para ver cómo podemos mejorar mucho el desempeño de esas políticas, porque a veces tenemos una cantidad de planes, de programas, de proyectos, de políticas que muchas veces no se conversan entre ellas, entonces trabajamos mucho en ello. Hacemos una gestión eficiente del agua en las operaciones directas, entonces trabajamos lo que es cobertura y calidad en la prestación de los servicios de agua y saneamiento. En el caso del Valle de Aburrá, por ejemplo, hay muchos
kilómetros o muchas redes que ya son obsoletas, entonces hay que hacer reposiciones, trabajar mucho en ese sentido precisamente porque ya la infraestructura presenta a veces muchas roturas, entonces hay que trabajar en mejorar mucho esa cobertura y la calidad pues en la prestación del servicio y el tema pues del cambio de la variabilidad climática también trae unos retos importantes en calidad, por ejemplo, de la prestación. En época, por ejemplo, seca, se nos incrementa mucho el manganeso en algunos embalses. Eso a veces se va incluso a las plantas de potabilización y nos genera lo que llamamos los eventos de color. Entonces, cuando ustedes ven el agua un poco más amarilla, o en épocas, por ejemplo, de estiaje también de periodos secos, también hay escasez como lo veíamos ahora, entonces la calidad de la prestación del servicio también se ve pues en riesgo. Y lo que nos lleva es a garantizar pues el servicios de agua potable y saneamiento pues para toda la población. La cadena de proveedores es muy importante pues para nosotros, promover el cuidado del agua y la biodiversidad en proveedores y contratistas, gestión de riesgos asociados al agua por operaciones, todo el riesgo climático pues que hablábamos ahora y el indicador de protección hídrica que ya lo tenemos pues hacia 2025 y la idea pues es ir muy en el cumplimiento pues de ese indicador y también el monitoreo de las cuencas hidrográficas. Nosotros tenemos un sistema de monitoreo permanente de calidad y cantidad del recurso, que es el que nos está también determinando qué acciones tenemos que hacer aguas arriba, de boca tomas y aguas abajo también de las mismas, precisamente para garantizar pues que se minimicen esas situaciones de riesgo. Bueno, si continuamos, entonces en la estrategia climática del Grupo EPM, pues hay varios principios que son integralidad, competitividad, flexibilidad e innovación. Los ejes transversales, pues transformación cultural, pues todos son muy importantes, pero a mí en lo personal me parece clave el de transformación cultural, el de planeación estratégica, desarrollo e innovación, porque finalmente si no lo propiciamos una transformación cultural, si no logramos de que todos entendamos de que hay que cambiar los hábitos, de que hay que cambiar la forma de vida y la forma en cómo procedemos, pues definitivamente no vamos a lograr hacer el giro que necesitamos. Y como decía Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente, pues quizás el tema del coronavirus va a ser una anécdota comparado con todo lo del cambio de variabilidad climática. Entonces hay que trabajar mucho eso. Nosotros entonces en ese sentido tenemos que trabajar en estrategias de mitigación y de adaptación y para ello pues también trabajamos en lo que es la cultura del agua, la gestión de la información, la conservación del recurso hídrico, que se cruza mucho con la política de recurso hídrico y biodiversidad, y hacer una gestión de emisiones de gases de efecto invernadero que es muy importante y una gestión resiliente obviamente para poder también entender cómo podemos avanzar pues, en esa regeneración de los ecosistemas, sobre todo en las partes altas de las cuencas, como decíamos. Bueno, si nos vamos ya para acciones concretas de seguridad hídrica, nos vamos entonces para la siguiente del mapita, Cristo, es contarles pues que nosotros trabajamos en todas las cuencas abastecedoras. En el Valle de Aburrá tenemos varios sistemas como el embalse Piedras Blancas, el embalse La Fe, el embalse Río Grande, y estamos trabajando pues en cada una de estas cuencas abastecedoras con acciones pues sinérgicas en la medida de lo posible con todos los actores. ¿Qué es lo que buscamos? Pues que esos esfuerzos sean sostenidos en el tiempo, que cuando haya cambios de administración pues el tema sea muy fluido, que definitivamente no tengamos pues eh, tantos reprocesos, porque a veces nos sucede pues que cuando hay esos cambios, entonces está bien que se redefinan o que se fortalezcan cosas, pero que siempre tengamos la mirada pues estratégica de corto, de mediano y de largo plazo. Entonces este es nuestro sistema de acueducto, donde tenemos un trabajo pues como les digo muy decidido allí. Estamos buscando modernizar las principales plantas de potabilización de agua como Ayora y Manantiales, y también estamos buscando tener fuentes alternativas de abastecimiento que fortalezcan la resiliencia del sistema de acueducto.
incluyendo la revisión también de aguas subterráneas, que eso es muy importante, y la reposición y expansión de la infraestructura de distribución. Entonces, ahí estamos trabajando pues muy de la mano con todos los actores, precisamente porque esa reposición y expansión pues incluye un componente de gestión social pues muy, muy importante de trabajo con las comunidades, porque también en algunos casos pues se ven afectadas por las obras, pero también se ven beneficiadas en el momento en que se pueda generar mano de obra. Entonces, ese es como todo el sistema donde trabajamos. En ese sistema de acueducto, ya para que pasemos a la siguiente, pues hay unos retos muy grandes, ¿cierto? Esos sistemas de acueducto pues tienen, se ven afectados por todas las situaciones que se dan en las cuencas abastecedoras, procesos erosivos y de deslizamiento, disposición inadecuada de residuos, aplicación de agroquímicos y otros fertilizantes, ocupación del cauce y vertimientos. Todas estas situaciones que ustedes ven allí se ven reflejadas en las plantas potabilizadoras, ¿cierto? O sea, eso es una cosa increíble. En estos días hubo un derrame de petróleo de una oleoducto de Ecopetrol en la parte alta de la cuenca de la Quebrada La Puerta, que es la que abastece la planta San Cristóbal, y nos tocó detener el proceso en 2 ocasiones, ¿cierto? Eso fue a principios del año. Entonces, cualquier novedad que haya en la cuenca inmediatamente se refleja en las plantas potabilizadoras y obviamente en el servicio que prestamos a la comunidad. Entonces, por eso es tan importante trabajar en hacerle frente a todos estos procesos. ¿Qué hacemos entonces nosotros para eso? Trabajamos con las corporaciones autónomas porque son la autoridad ambiental, trabajamos con los entes territoriales que también tienen programas, en este caso trabajamos por ejemplo con Ecopetrol, trabajamos con otras instancias, con las comunidades, con las juntas de acción comunal, con las mesas ambientales y demás, para poder generar sinergias en torno a todos estos retos tan grandes que tenemos. Y obviamente con el sector productivo, porque en algunas cuencas, entonces, como veíamos, por ejemplo, las porcícolas, a veces las actividades de floricultura, las mismas hortalizas generan también mucho tema, aplican mucho agroquímico y eso también se ve afectado pues en la calidad del agua. Y los procesos erosivos y deslizamientos pues también los tenemos que atacar con eh, abordar, perdón, con las organizaciones de los municipios, precisamente porque nos generan muchos sedimentos en las plantas potabilizadoras. Entonces, la acción sinérgica, pues, ¿qué hacemos nosotros ahí? Ahora estamos trabajando, pues, con Área Metropolitana y Corantioquia y las alcaldías en el desarrollo de lo que es el Plan Quebradas, que es un ejercicio sinérgico con todos los actores y se han encontrado pues posibilidades muy grandes de ese trabajo mancomunado, entendiendo pues cada uno qué es lo que le corresponde hacer para poder abordar esta situación. Ya para que lo vean más claro, por ejemplo, sigamos a la otra Cristo, el sistema de acueducto, aquí tenemos un ejemplo que es la cuenca de la Quebrada La Iguaná. Nosotros ahí tenemos 23 sí, puntos críticos identificados, donde encontramos manejo inadecuado de residuos, procesos erosivos, ocupación de cauce y vertimientos. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Tenemos una mesa con Alcaldía de Medellín, con Corantioquia Área Metropolitana, Ecopetrol, donde nos sentamos todos a ver cómo podemos mejorar mucho el desempeño de las acciones de cada uno en esta cuenca. Entonces cada uno va aportando sus recursos, va entendiendo cómo puede mejorar, en varias también se está sumando la iniciativa y siempre estamos revisando la calidad del recurso. Si ustedes observan ahí entre los resultados de calidad es donde hay única moderado, única regular y con base en esta información pues vamos redireccionando también las intervenciones. Entonces, esto es muy importante porque hacemos todo este movimiento sinérgico y definitivamente pues eso es lo que genera mejores resultados. Vamos a la siguiente. Ya entonces, como les decía, con el índice de protección hídrica, nosotros tenemos una meta de contribuir a 2025 con la protección de 137.000 hectáreas en cuencas abastecedoras, donde estamos trabajando conservación de bosques, restauración y reforestación, prácticas y usos sostenibles y todo el tema de compensación ambiental. En la cuenca de la Quebrada, en la cuenca del río Medellín Aburrá, tenemos 691 hectáreas a 2019
donde ahí lo hicimos en un convenio con el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, con la Corporación Parque Arví y el programa de fomento forestal también que tenemos con la corporación. En la cuenca La Fe, 3.051 hectáreas y en la cuenca Río Grande, 1.309 hectáreas. Entonces, ahí vamos pues como avanzando en el propósito y la idea pues es seguir trabajando. Ahora estamos con Cuenca Verde, pues tenemos también un número importante de hectáreas que estamos trabajando pues también en estas cuencas. Bueno, vamos entonces a la siguiente y vemos un poco de lo que hacemos, lo que hicimos, por ejemplo, en el convenio con el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia en el marco del Plan Quebradas. Trabajamos mucho en la cuenca de la Quebrada La López, en el municipio de Barbosa, en la Reserva La Quintero, donde se hizo un cerramiento de predios públicos, se trabajaron en 803 hectáreas en la Reserva La Quintero, se hizo un trabajo de silvicultura comunitaria y un programa de guardabosques. Hicimos el diseño ambiental del caserío de San Fernando de la Cuenca de la Quebrada La Valeria en Caldas y fue, pues, ha sido muy significativo porque, por ejemplo, en la Cuenca de la Quebrada La Valeria, las 10 comunales, pues muy motivadas a trabajar de la mano con todos nosotros, Área Metropolitana, Corantioquia, EPM, CTA y Cuenca Verde, para dinamizar pues todas estas acciones y con la alcaldía de Caldas. Entonces, es bonito cuando ya llegan todos los actores. Ahí, por ejemplo, motivamos también algunas canteras, motivamos pues como a todos los que están asentados en la cuenca para que movilizaran acciones en torno a la protección del recurso hídrico. Entonces, esto es lo que pues nos creemos que es como el camino, como la ruta, porque cuando uno pues trata de hacer las cosas solo, pues definitivamente no logra el objetivo. Bueno, si pasamos a la siguiente, vemos ya lo que hemos hecho en Cuenca Verde, por ejemplo, en el sistema La Fe, tenemos 53 familias, 256 hectáreas de bosques ya trabajadas y restauradas y 162 acuerdos con propietarios, ¿cierto? En el de la izquierda es el esquema de pago por servicios ambientales Banco 2 y en la de la derecha es todos los acuerdos de conservación, 531 hectáreas para 422 hectáreas de bosque. Entonces esto es muy importante por lo que les decía, porque es una labor de mucha filigrana, es una labor que es cara a cara con cada uno de los propietarios de predios y esto obviamente no es fácil porque entonces hay algunos encuentran resistencia, no entienden la importancia de cuidar los retiros, por ejemplo, de sus quebradas y, y a pesar de que eso, entre comillas, es propiedad del Estado, pues ellos también están pagando su impuesto predial y en algunos ha sido difícil pues la exclusión del mismo de esas áreas al menos de retiro. Entonces trabajamos en saneamiento básico, también en las cuencas pues que tenemos identificadas donde hay vertimientos importantes, los bebederos ecológicos, los pasos de ganado, lo que es todo el tema de ganadería sostenible y huertas forrajeras es muy importante, la recuperación de nacimientos y riberas, el control de erosión, las barreras vivas, encuentros con actores y experiencias de educación ambiental, programas de monitoreo, y estamos buscando permanentemente nuevos aliados para ese fondo del agua y que nos oxigenen también con recursos adicionales. Pues la mayor parte del esfuerzo del fondo del agua pues lo hacemos nosotros como EPM, pero la idea es que se puedan sumar pues más actores para esta iniciativa. Bueno, aquí ya en la diapositiva que sigue, contarles también algo que hemos hecho, pues se los conté ahora muy por encima, en la cuenca de la Quebrada de la López del Viento en el municipio de Barbosa, pues toda la articulación que ya les conté. En la Valeria Calda, la construcción del caserío, del sistema de tratamiento del caserío San Fernando. En la cuenca de la Quebrada, la Iguana y la Puerta, buenas prácticas, conservación, restauración ecológica. También en la Doña María, todo el trabajo con las porcícolas y la ganadería y la compra de predios públicos y restauración. Y en la cuenca de la Quebrada Santa Elena, también todo el trabajo con captaciones de agua arriba de la boca toma, ordenamiento de la cuenca y todo el tema de demanda hídrica. La idea cuál es, seguir trabajando mucho en estas abastecedoras en el Valle de Aburrá, pero también seguir potenciando pues mucho las cuencas que abastecen el embalse La Fe y el embalse Río Grande. Bueno,
continuemos con la otra, ya hablarles un poco de lo que es el sistema de alcantarillado. O sea, ya todo lo que vimos aquí fue provisión aguas, es decir, cuencas abastecedoras, cómo trabajamos en las cuencas, dimos algunos ejemplos pues de esas sinergias pues con otras entidades, de los retos que tenemos en temas de protección hídrica hacia 2025, y la necesidad pues de contar con muchos más aliados estratégicos pues para este propósito, que es un propósito pues que obviamente no es solo interés de PM, sino que es interés pues como de todos los actores, porque finalmente el agua es un recurso vital pues por excelencia. Pero otro de los grandes retos que tenemos es precisamente el sistema de alcantarillado. Entonces, el sistema de alcantarillado pues ha tenido una historia muy bonita, pues que incluso la estamos presentando con un antropólogo que es Víctor Ortiz, porque nos cuenta cómo ha sido todo ese desarrollo del sistema de alcantarillado pues de tiempo atrás, que las familias pues literal sacaban las aguas residuales y las tiraban a la calle, y ahí se generaban pues muchas enfermedades y muchas cosas, y cómo fuimos evolucionando pues para todo ese sistema de recolección de estas aguas residuales, tanto de industrias como de viviendas, y que definitivamente pues vamos convirtiendo pues en un referente también en eso, uno de los sistemas pues de alcantarillado más antiguos que existen, y que con el crecimiento pues también es reciente de que se vio la necesidad pues de tratar de manera diferente las aguas residuales industriales que de las aguas domésticas, ¿cierto? Que ese es pues como un avance importante. Si seguimos pues a la otra, tenemos pues todo un sistema de alcantarillado, que es la planta de tratamiento de San Fernando. Sigue a la otra que visto eso. Tenemos el sistema de tratamiento de aguas residuales de la planta de San Fernando del municipio de Itagüí. Tenemos una FAFA en Palmitas y tenemos la planta de tratamiento de aguas residuales, Aguas Claras, en el municipio de Becho. Hay otras pues que están proyectadas en el norte del Valle de Aburrá, pero en este momento estamos tratando aproximadamente el 80% de todas las aguas que se producen en el Valle de Aburrá, y ante el área metropolitana del Valle de Aburrá pues tenemos todo lo que es el plan de saneamiento y manejo de vertimientos, y estamos pues recogiendo muchas descargas de aguas residuales directamente que iban a la quebrada, pues las estamos recogiendo, y eso obviamente pues ayuda mucho a todo ese tema de saneamiento básico. Que en escenarios de cambio de variabilidad climática, pues de no tener nosotros todo este sistema de saneamiento, pues se potenciaría mucho más precisamente temas complejos de salubridad, de salud pública, porque en épocas pues, de verano ustedes saben que los olores se intensifican, y ante la necesidad pues, de un bienestar y de un buen vivir de las comunidades, pues es muy importante pues contar con toda esta recolección de aguas residuales. Entonces, este es nuestro sistema. Si vamos a la siguiente, pues nosotros, lo que les contaba ahorita, buscamos soluciones para esa descontaminación del río. Estamos trabajando pues mucho en todas estas quebradas afluentes al río Medellín-Aburrá. Tenemos lo que se llaman las cuencas sanitarias, y hay todo un antes y un después, o sea, cómo estaba llegando realmente el agua pues al río, y ya con todo el proceso de recolección de estas aguas, en algunas áreas, como vamos a ver más adelante, de difícil gestión, pues hay que bombear esas aguas residuales pues de las viviendas, precisamente porque están debajo de la cota, entonces se vuelve mucho más difícil, pero ese sistema de alcantarillado nuestro pues tiene redes secundarias, colectores, interceptores, plantas de tratamiento, y cada vez lo robustecemos más. Estamos en este momento terminando el interceptor sur del municipio de Caldas, y La Estrella. Ya le aprobaron al municipio de La Estrella el plan maestro de acueducto y alcantarillado, entonces ya se van a recoger muchas más aguas por allí. Entonces, ya el panorama pues del río Medellín-Aburrá como tal, pues va mejorando. ¿Qué hay que fomentar mucho ahí? La cultura ciudadana, la cultura en las partes altas de las cuencas, porque todavía tenemos el hábito de tirar la basura a la quebrada, porque eso se lo lleva el agua. No separamos todavía en la fuente en las casas, entonces muchas cosas las arrojamos directamente al grifo, entonces eso va a las plantas de tratamiento, generan obstrucciones,
en épocas de inundaciones. Entonces, si ustedes vieron, no sé, unas imágenes el año pasado cuando hubo un invierno muy fuerte, cómo bajaba el río Medellín a Burrá con una cantidad de residuos impresionante en el caudal. Entonces hay un tema de cultura muy, muy grande en todo lo que es la disposición adecuada de residuos. Bueno, si vamos a la siguiente, está todo el plan de manejo y saneamiento de vertimientos que les contaba ahorita, el saneamiento pues que hacemos por cuencas, que viene pues de mucho tiempo atrás. Desde 1966 pues se construyó el interceptor y los colectores sur del centro, como después hicimos la reposición del sistema de alcantarillado colector norte y centro. Entonces ahí está como toda la historia de lo que hemos hecho en el plan de saneamiento y manejo de vertimientos, y que eso es algo muy invisible, pues que a uno a veces no valora, porque pues así como el niño dice que la llave, el agua sale de la llave, pues uno también pues las aguas residuales domésticas pues se las lleva el tubo, ¿cierto? Entonces uno no, a veces no tiene una alta valoración por un sistema de saneamiento. Nosotros tenemos pues obviamente este cumplimiento ante la autoridad ambiental, tenemos que presentar de manera permanente las obras que hacemos como EPM para sanear todas estas quebradas que son afluentes del río Medellín a Burrá. Entonces ahí hay un trabajo pues muy grande detrás de todo esto. En este momento en ejecución, la siguiente, Cristo, está el saneamiento de la cuenca de la quebrada Piedras Blancas, Rodas y Salado, la Iguana y la García, y lo que les contaba, el intersector en el municipio de Caldas. Vamos a la siguiente. En este momento estamos construyendo la continuidad del plan de saneamiento y manejo de vertimientos. Hay una cantidad de descargas identificadas ya de redes públicas de alcantarillado, entonces la idea es recoger esas descargas y seguir el transporte y tratamiento en los municipios del norte, que es otro de los proyectos pues que tenemos, porque ya tampoco las plantas pues que tenemos serán suficientes para la cantidad de población pues que se está asentando en el territorio. Bueno, en la siguiente, pues ustedes observan todo lo que es el proyecto Brechas. El proyecto Brechas es donde hay zonas de difícil gestión, o sea, difícil recolección. Con la área metropolitana, pues hace tiempo se desarrollaron lo que son los alcantarillados no convencionales, que es la figura de la derecha en la parte, en la parte inferior. Y así construíamos o así construimos nosotros las viviendas, ¿cierto? O sea, sobre el lecho de la quebrada prácticamente, y entonces las aguas residuales de las viviendas se iban directamente a la quebrada. Entonces empezaron a construir estos sistemas no convencionales, y como observan pues en la figura de la izquierda, pues son áreas de difícil gestión, ¿cierto? Es muy difícil recoger estas aguas en estas condiciones que hemos generado nosotros en nuestros municipios, pero la tarea pues obviamente lo amerita, no solamente por sanear el agua, sino también por la salud de los habitantes pues que están en esa área de influencia. Entonces, eso es supremamente importante, estamos pues como con esa tarea. Y también el tema del proyecto Brecha es proveer de alcantarillado a esas viviendas que tienen acueducto, que muchas de ellas pues cuentan con el servicio de agua, más no con el de alcantarillado, precisamente por sus condiciones tan precarias que pues son invasiones. Entonces en algún momento se les colocó entonces la luz, después el agua, pero lo último que se deja es el alcantarillado, entonces es ir cerrando pues precisamente esa brecha. Bueno, continuemos. Tenemos entonces algunos de los beneficios pues que vemos allí, beneficios muy importantes, pues gran parte de la industria ya se asienta alrededor del río, eso en otra época pues no se podía, o sí, o el alumbrado navideño que estuviera alrededor del río pues tampoco, porque los olores eran insoportables. Entonces todo el tema de la ciclocaminabilidad, de que el parque del río, por ejemplo, se haya podido desarrollar también, es precisamente porque ya el río tiene unas condiciones mucho más generosas pues en ese tema. Entonces ya el río ha cobrado pues una vida importante. Entonces hay una cantidad de beneficios pues que se dan precisamente con el saneamiento básico. Bueno, si nos vamos a la siguiente, pues también tenemos unos factores que afectan esa recuperación de las quebradas, precisamente la urbanización no planificada, el tratamiento de agua residual inadecuado inexistente en área rural, acciones institucionales desarticuladas, incumplimiento de límites máximos permisibles,
vertimientos directos en la parte alta de la cuenca, vertimientos directos en zonas de difícil recolección. Entonces, es una cantidad de retos también que tenemos muy grandes y debe ser una estrategia pues de región trabajar en ellos. Nosotros, pues ya para pasar a la siguiente y terminar, para darles también la palabra, trabajamos, pues como lo decíamos, con todos los actores, ¿cierto? Con autoridades ambientales, con los usuarios, con el operador de servicios públicos, los entes territoriales, los gremios. Y cuando hablamos de usuarios, no solamente es comunidad clientes, lo que llamamos clientes, sino con toda la comunidad en general, ¿cierto? Porque también en algunas zonas que son, por ejemplo, asentamientos informales, nosotros también trabajamos con lo que son pilas públicas para abastecimiento de agua y también tenemos sistemas de alcantarillado que también son, por decir algo, colectivos, ¿cierto? Entonces buscamos soluciones también para esas áreas que son asentamientos informales y que nos corresponde pues también proveerlos de servicio en algún momento determinado. Entonces, lo más importante es que trabajamos pues de la mano de todos los actores y que estamos trabajando pues con toda esta institucionalidad, tanto pública como privada, con academia y ciudadanía, precisamente para mitigar un poco todas estas problemáticas pues, de acciones desarticuladas, de fraudulencia, porque también tenemos mucha fraudulencia, y que finalmente nos trae pues unos problemas muy delicados pues en cuanto a calidad ambiental del territorio se refiere. Entonces, estos son como los retos grandes que tenemos en temas de provisión aguas, sistema de acueducto y de aguas residuales, sistema de alcantarillado, que en escenarios de cambio de variabilidad climática, pues se pueden acentuar mucho más de no seguir trabajando, pues, como decimos, con foco, con prioridad, con rigor en esa articulación y en el entendido de que todo nos corresponde, pues, hacer algo por este recurso natural tan importante y de que de no hacerlo, pues, cada vez va a ser mucho más difícil y va a escasear más el recurso. Entonces, dejamos allí ya la siguiente, pues para que veamos la imagen del Valle de Aburrá. Y, y bueno, esa era como muy abuelo de pájaro, pues como todo lo que realizamos y hacemos pues en torno a seguridad hídrica en el Valle de Aburrá desde EPE. Sí, es que estaba aquí leyendo el chat. Sí. Bueno, sí, aquí veo como varias preguntas. Pues la de qué pasó con la recuperación del río Medellín, pues, o sea, nosotros pues seguimos trabajando con la recuperación del río, pues como veíamos en la presentación, ¿cierto? Tenemos todo lo que es el plan de saneamiento y manejo de vertimientos, ¿cierto? Es una estrategia pues precisamente para poder seguir pues en esa recuperación del río Medellín a Burré de las quebradas afluentes, ¿sí? Y entonces estamos pues trabajando lo que les conté tanto de plan de saneamiento y manejo de vertimientos como lo que se sigue de ese plan, también lo vimos allí, que es la recolección pues de muchas más descargas y la posibilidad de realizar otras plantas en el norte del Valle de Aburrá. El proyecto de transporte fluvial no tengo pues conocimiento de él. Pues me imagino que si se restablecen pues condiciones, pues se podrá en algún momento realizar algo, pero no tengo conocimiento de él. Bueno, dice, se habló del concepto de llevar al límite los ecosistemas, hasta dónde es sostenible el crecimiento del Valle de Aburrá sin llevar al límite en el tema aguas al mismo Valle de Aburrá y sus vecinos, si anualmente la demanda ya demanda 278 millones de metros cúbicos de agua. Pues, como les contaba, ya Urban EAFID hizo un estudio que se llama Capacidad de Carga del Territorio, es bien interesante
porque lo que está mostrando es que ya estamos llegando al límite, ¿cierto? O sea, o que ya llegamos al límite hace rato y que hay unos puntos mucho más complicados, que es, por ejemplo, el tema de residuos, ¿cierto? El profesor Oscar Mejía, que ahora está también en Concord Antioquia, nos habla de que el tema de residuos es uno de los palitos y de los focos de atención pues, más importantes, precisamente pues, por la cantidad de residuos que estamos generando, que van directamente a nuestro relleno y que no hay una cultura realmente del separar en la fuente. Entonces, con el tema del agua, pues tenemos nuestras cuencas abastecedoras. La idea es que, pues, si seguimos llevando al límite a los ecosistemas, pues definitivamente va a ser mucho más complicado. Por eso, las acciones que tenemos que hacer tienen que ser muy contundentes y coordinadas para que el resultado sea óptimo, porque si hacemos acciones muy importantes, pero de manera desarticulada, pues vamos a dilapidar los recursos y no vamos a lograr pues, el objetivo. Entonces, y eso desanima mucho la cooperación. Entonces, ¿hasta dónde es sostenible el crecimiento del Valle de Aburrá? O sea, pues ya no lo dijo Urban, ya estamos llegando, o ya pues llegamos al límite, mejor dicho. Ya cada vez va a ser más difícil proveer de agua a la población si sigue en ese creciendo. Entonces hay que también decir, venga, ¿hasta dónde, cierto? ¿Hasta dónde? Y eso trabajarlo mucho de la mano de los municipios en los planes de ordenamiento territorial y en los esquemas de control territorial, porque también es ahí donde están las falencias. Puede que el POT diga que ya no es posible tener más áreas de expansión urbana, pero ante la realidad del territorio, de la ocupación, finalmente regularizan esas viviendas, las ponen de expansión urbana, entonces es un círculo vicioso ahí como muy complejo. Entonces, trabajar mucho de las manos de la institucionalidad pública, sobre todo a nivel municipal, para que entiendan como toda esta problemática y se puedan hacer esos esfuerzos a largo plazo. Bueno, Bernardo nos pregunta el uso del agua para comercialización, ¿cómo está reglamentado? ¿Cómo se paga a los pobladores de cuencas? El pago por servicios ambientales a partir del agua, ¿cómo se ve en EPM? Solamente se realiza a través de Banco 2. Bueno, nosotros pues realmente todo el pago por servicios ambientales lo hacemos con las corporaciones autónomas. Entonces, en el área de jurisdicción lo hacemos con Cornare, en el área de Urabá Antioqueño, por ejemplo, trabajamos con Corpo Urabá. Corantioquia está con otro esquema diferente al de Banco 2, entonces también estamos ya en un convenio que estamos próximos a firmar con Corantioquia, revisando cómo es ese pago por servicios ambientales. Área metropolitana del Valle de Aburrá también tiene su pago por servicios ambientales mediante Banco 2. Entonces, como EPM, pues aportamos recursos para el pago de familias campesinas o de familias guardabosques. Entonces, nosotros ahí directamente trabajamos desde la mano de la corporación, pues incluso por la política pública a nivel nacional, ¿cierto? Que el que determina si son áreas de importancia ambiental o ecosistemas estratégicos es la autoridad ambiental y ella es la que define efectivamente a qué familias son las que se deben o son susceptibles del pago por servicios ambientales precisamente porque están en ecosistemas estratégicos. Entonces lo que hace PM es que en esos ecosistemas estratégicos le aporta recursos para que la corporación haga el pago a las familias campesinas. Ajá, sí. Ujú. Sí, nosotros pues tenemos dos estrategias. Una, que es con la unidad de educación al cliente, como les digo, los que ya son clientes de PM como tal. Entonces trabajamos en instituciones educativas, con los líderes comunitarios, con todos los grupos de interés, ¿cierto? El sector productivo, la institucionalidad pública, y hacemos ese trabajo directamente con cada institución educativa, precisamente para poder enseñar el uso y ahorro eficiente del agua.
Y ahora con Museo de Antioquia estamos trabajando en la ruralidad, en la cuenca, desde la parte alta, y hemos venido trabajando también con las instituciones educativas y con toda la comunidad en general, precisamente generando pues campañas, trabajo pues muy personalizado con cada institución educativa para que eso le llegue pues directamente a toda la comunidad educativa, ¿cierto? Porque no es solamente el estudiante, sino también a profesores y padres de familia en el entendido de todo ese accionar que se tiene que hacer en el cuidado del recurso hídrico y de la cuenca a la cual pertenece. Cristóbal, sí. Yo aprovecho pues con la pregunta que hacía, pues también tenía como una contrapregunta por llamarlo y lo miro que como las corporaciones uno sabe que en el tema de Banco 2 o pago por servicios es un tiempo definido. Creo que Cornare son 3 años con un pago establecido. Entonces, a partir de eso, pues me imagino que EPM tiene todo un plan hacia la gobernanza de que la gente entienda su papel, y tú lo has dicho, pues que es parte de la cuenca que está usando el recurso, pero eso sí está consolidado, es decir, si, porque mucha gente puede plantear, no, es que ya me terminaron de pagar, entonces yo ya no cuido o manejo mis bosques. Entonces, ¿cómo hacen empresas públicas ahí como para mantener ese esquema importante que se ha mantenido a través del tiempo, porque es de reconocerlo, de manejo de áreas por parte de las poblaciones que están en esas cuencas? Sí, pues realmente, pues no somos solamente nosotros, sino que hay una reflexión muy profunda con lo que tú dices, Bernard, porque de todas maneras estos esquemas de pago por servicios ambientales tendrán que tener pues una sostenibilidad en el tiempo, ¿cierto? Y no podrán depender tampoco de la buena voluntad de las instituciones. Entonces, lo que hemos dicho muchas veces es qué va a pasar el día en que eso deje de suceder. Nosotros, por ejemplo, como les decía, pues tenemos en Urabá, tenemos en el oriente, tenemos en el norte el esquema de pago por servicios ambientales con familias campesinas, y la idea es acompañar a esas familias precisamente para que con esos recursos potencien otras actividades productivas de ellos. Entonces, el tema también tiene que ir migrando. Nosotros lo hemos venido conservando y ya llevamos mucho tiempo, incluso en el esquema, por ejemplo, ahora con Urabá, son 4 años los que se sostiene a esas familias y con él pues se les hace el pago y ellas se comprometen a cuidar el bosque por 10 años creo que es. Pero entonces ahí es donde viene como esa reflexión, bueno, pero si son 4 años que se les está haciendo el pago, ¿qué va a pasar entonces después si se les deja de pagar? Entonces, como decimos, nosotros hemos seguido sosteniendo el programa en todos los territorios donde está Banco 2 y con el esquema que tiene Corantioquia, pues la idea también es aportar a estas nuevas familias, pero sí hay que buscar el mecanismo para que en el caso de que algún aportante decida no seguirlo haciendo, ¿qué va a pasar con la familia y qué va a pasar con el bosque? Entonces, esa es como toda una reflexión que tenemos que trabajar de manera conjunta, porque definitivamente esas áreas pues deben de seguir estando en bosque. Y las familias, pues que históricamente han cuidado esas fábricas de agua, pues también deben de tener un reconocimiento pues económico por eso. Entonces, ahí hay un esquema pues que hay que seguir puliendo, pero al menos nosotros pues estamos en toda la disposición de seguirlo apoyando. Bueno, pues yo realmente, pues del proyecto Hidroituango como tal, no tengo mucho conocimiento porque están en otra área, pero entiendo pues que el asunto va bien, pues va mejorando, ¿cierto? Yo pues, como les digo, no tengo pues como la autoridad en este momento para poder hablar del asunto,
pero con mucho gusto les puedo hacer la consulta y la pregunta para no comprometerme aquí con una respuesta, porque no tengo novedades de últimas semanas. Cristóbal, sí, hay un tema también en este tema del agua y es cómo hace o cómo entiende EPM el tema de la globalización del recurso, porque pues ya con muchos estudios, ahí estaban unos estudios claves de este profesor de la Nacional de Medellín, de la Facultad de Minas, sobre el tema de los ríos voladores y todo, que todo está, mejor dicho, interrelacionado, ¿no? El agua de Medellín depende de muchas zonas, de muchos sitios, así como el agua de Bogotá que depende de la Amazonía, depende de lo que hagamos en la Amazonía, igual para muchas ciudades de Colombia y del planeta. Pero entonces, ¿cómo se ha ido acercando EPM a eso? Y tiene que ser también a través de legislación, a través de una legislación nacional. EPM tiene un poder importante a nivel nacional. ¿Cómo lograr que todos nos involucremos en el tema, en las ciudades, en el tema de pagar por un servicio que no solo es desde esa cuenca, sino que viene de mucho más allá? Entonces, sí se ha ido haciendo, obviamente esos son temas cruciales, claves, pero sí se ha ido adelantando como en ese proceso. Sí, sí, nosotros pues incluso desde hace mucho tiempo estamos hablando del tema, creo que hace por ahí unos 8 o 9 años, hablando del tema porque eso ya hay una aprobación de que puede ir a tarifa. Entonces ya eso creo que está pues muy próximo a reglamentarse, porque creo que ya pues la norma salió a nivel nacional. Entonces ya está muy próximo a salir la posibilidad de que en la tarifa se incluya, el aporte del cuidado de la cuenca, ¿cierto? El cuidado de esos bosques. Entonces eso nos daría a nosotros pues una oxigenación pues muy grande, ¿cierto? Porque a veces pues, todos sabemos que estos temas ambientales, estos temas sociales en todas las empresas pues son un poco marginados. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de que eso se lleve a tarifa, vamos a poder contar con más recursos para poder hacer la acción que necesitamos en las cuencas. Entonces, eso va a ser muy importante. Yo creo que eso ya está próximo a salir. Pues a ver, yo creo que es muy importante, pues para la acción individual, nosotros tenemos mucho que hacer en nuestros hogares, en las instituciones educativas, en los sitios de trabajo, ¿cierto? Y es separación en la fuente. Todo ese tema de plásticos que van directamente o a quebradas y finalmente van al océano están haciendo un daño fatal. Entonces, ahí hay posibilidades incluso con una fundación que se llama Botellas de Amor o con otras estrategias para, para recoger en las casas pues todos estos residuos que es plástico flexible, evitar que vayan al relleno sanitario, evitar que vayan a cuerpos de agua. Como ciudadanos, ahorro y uso eficiente del agua y la energía, ¿cierto? Nosotros podemos hacer muchas acciones de esas en nuestras casas, cerrar la llave cuando nos bañamos, cuando lavamos los platos, tratar de ser mucho más eficiente pues en el recurso en hogares y sitios de trabajo de estudio, aceite usado, no disponerlo en el grifo, por ejemplo. Y ya como acción colectiva, pues tenemos que buscar la manera de trabajar al unísono, siembras y cuidados de árboles en sitios estratégicos, tanto en lo urbano como en lo rural. Entonces, trabajar mucho en esa silvicultura urbana, que se ubiquen los árboles en los sitios apropiados, que cuidemos esos árboles, tanto en lo rural como en lo urbano.
Entonces, que si como individuos podemos sumarnos a siembras y a cuidatones, pues que es ya el mantenimiento de los árboles, a enseñar mucho en la parte alta, con comunidades rurales, la protección de nacimientos y de cursos de agua, y trabajar mucho con el sector productivo también, precisamente para que se respeten estas áreas, y con la institucionalidad pública, pues también para que se hagan cumplir como las normas y podamos efectivamente aplicar lo que es el ordenamiento ambiental del territorio. Creo que sería muy importante, ¿cierto? Entonces yo creo que como individuos pues tenemos muchas cosas que hacer pues de manera individual, y que esa acción individual se traduce en una acción colectiva si vamos generando esa masa crítica. Como instituciones, ya sea empresas o sitios de trabajo, también podemos participar de todas estas actividades pues, que se promueven, y eso va generando también como una movilización importante, ¿cierto? Esa generación de estado de conciencia es muy importante, y también que esas instituciones que tienen los recursos y que tienen la posibilidad de concretar, pues lo hagan de manera estratégica, de manera sinérgica, porque lo que yo sí he visto es que lo que nos hace mucha falta es la articulación, ¿cierto? Es la sinergia, es trabajar en equipo. Cada uno por su lado hace muchas cosas, pero no logra el resultado ambiental que necesitamos ni el social. Entonces, si no hay miradas conjuntas y propósitos comunes, va a ser muy difícil. Entonces, buscar como ese propósito superior, o esos objetivos que trasciendan muchas cosas, ¿cierto? Incluso los temas políticos, los temas administrativos, ¿cierto? Esto va mucho más allá de un tema, esto es la supervivencia incluso de la misma especie humana, porque pues los seres vivos, pues demás seres vivos, de cierta manera van teniendo una resiliencia, aunque también los estamos agotando, quién sabe si tendrán la capacidad de regenerarse por sí solos, pero la supervivencia humana sí está en un riesgo muy alto si no trabajamos de manera colaborativa. Cristo, aprovecho que usted pone las tres condiciones y yo sé que María del Pilar y la universidad, empresas públicas y la Universidad Nacional la Forestal, pues está muy de la mano. Entonces, y ahorita nuevamente con Guillermo en la candidatura, pues mucho más. Entonces yo diría como esas tres cosas que deberíamos plantear como parte de los pensum o currículum de los estudiantes de ingeniería forestal que orienten hacia este tema del agua, hacia lo que tú haces, hacia el conocimiento, la valoración, la investigación sobre... Hay unos puntos que deben de ser como claves en el tema de la formación que permitan que la sociedad vaya cambiando. Pues no te lo digo para el pensum de los compañeros, que la mayoría aquí son petroleros y químicos, porque no lo conoces bien, pero debía ser también como muy grueso frente a todas las carreras, a todos los procesos de formación, pero en el tema forestal, ¿tú qué sería como esos puntos claves que tendríamos en cuenta? Bueno, nosotros pues incluso pues en todos los forestales pues que estamos ahí como trabajando en esto, yo creo que es demasiado importante, Bernard, trabajar en la reforestación, ¿cierto? En cómo ahora pues en escenarios de poscuarentena, porque no estamos en pospandemia, sino en poscuarentena, cómo el sector forestal realmente puede aportarle mucho a la reactivación económica, tanto en las partes altas de las cuencas como en todo el curso de agua, y en todo el manejo forestal pues, del bosque, porque ahí hay unas oportunidades enormes, o sea, de doble vía. El planeta está necesitando muchas más hectáreas reforestadas, y hay una necesidad pues de mejorar las condiciones socioeconómicas de la población. Entonces, si nosotros como forestales podemos dar una ruta muy clara en cuáles son esas áreas, incluso articulado con procesos, ¿por qué no?, de ganadería, como decíamos ahora, ganadería sostenible, con parcelas ecoeficientes, o sea, trabajar muy de la mano con toda esta institucionalidad, pues yo creo que ahí se pudiera como focalizar mucho la acción. Y obviamente
pues trabajar con foco, porque pues cuando uno trabaja en muchas cosas, finalmente no sale con nada. Entonces, priorizar, por ejemplo, las cuencas abastecedoras, ¿cierto? Si ya sabemos cuáles son las cuencas abastecedoras, entonces venga, empecemos a trabajar en ellas para, en procesos de mitigación y adaptación a cambio climático, y finalmente eso se traduce en ¿qué? Restauración ecológica, restauración o regeneración de ecosistemas. Entonces, ahí nosotros como ingeniería forestal tenemos mucho que aportar, que dar. Con las especies más apropiadas, por ejemplo, en lo rural, pues qué especies son más apropiadas, de más rápido crecimiento, que se adapten mejor a los sitios, y lo mismo para el contexto urbano. En lo urbano, las islas de calor, por ejemplo, es algo que preocupa mucho. Que estaba hablando esta mañana pues en otro espacio de lo que ha representado islas de calor, de muertes pues por picos de calor en otros países, porque precisamente no tienen estrategias de siembras de árboles asociadas a las islas de calor. Nosotros aquí ya las tenemos identificadas. Entonces es que sembremos los árboles que necesitamos en esas islas de calor. ¿De la mano de qué? De la comunidad. Entonces ahí la contratación social se va a volver muy importante, la participación, como decía Cristóbal, de las instituciones educativas va a ser demasiado importante. Entonces todo esto creo que es fundamental, y eso nos daría también la reactivación económica y la protección y avance pues hacia lo que es la seguridad hídrica. Pues a ver, lo que yo he visto, pues, pero ya no tanto en la universidad, sino ya como en la vida práctica con los recién egresados y eso, es que, o sea, necesitan más visión integral como de las cosas, ¿cierto? Es lo que yo he percibido. Si vamos al cuerpo docente profesoral, eh, hay una claridad de trabajar en torno a las regiones, en el desarrollo de proyectos pues que sí apunten a soluciones efectivas de problemáticas en los entornos donde se desenvuelven. Las propuestas que se hacen son muy coherentes y digamos, aplicables y realizables. Entonces, digo que en el contenido temático, pues en la formación de nuestro cuerpo docente, pues nada que lamentar, ¿cierto? Pero uno de los profesionales, no solamente pues de la Universidad Nacional, sino en términos generales, no sé si será la generación, les cuesta mucho la visión integral. O sea, son muy monoespecíficos, son muy monotemáticos. El tema pues del ser en cuanto a solución de conflictos, en cuanto a, a buscar pues como opciones para las diferentes situaciones que se presentan, es un poco más limitada, y eso no lo digo ni siquiera yo, lo dicen incluso profesionales que no son ni tan junior ni tan senior como podemos ya ser nosotros, que ya llevan un caminito recorrido en las instituciones, y dicen, no, que les cuesta mucho aprender, les cuesta mucho como cogerle la dinámica a las cosas por esa falta de visión integral. Entonces yo creo que es más un tema generacional que un tema de la misma estructura, pues, de contenido académico, de formación de la universidad, ¿cierto? Y eso, pues, que la Universidad Nacional, pues, yo creo que sigue siendo la universidad pública en general, es el medio ambiente más propicio para uno encontrar la integralidad en la formación de un ser humano. Pero, pero aún así creo que puede mejorar mucho en esa capacidad de una visión integradora, de lo ambiental, de lo social, por ejemplo, que sí busque soluciones efectivas a las problemáticas que se presenten.
Bueno, no, con todo el gusto del mundo y espero pues, que les haya gustado la charla y les haya dado aporte pues significativo. Y Muchísimas gracias, lo María. que necesiten con el mayor de los gustos. Y muchas gracias, Cristian, por la invitación y a todos por escucharme. Muchas Bueno, muchas gracias, gracias. María Pilar. Bueno, mil gracias. Bueno, muchísimas gracias.